Muy buenas tardes, les saludo desde el Corral de Arte de la Dirección General de Cultura y Educación. El día de hoy vamos a hacer nuestra tercera entrega de las lecturas del Quijote. La lectura del día de hoy está basada en los capítulos 4, 6, 7 y 8 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la entrega de hoy corresponde a uno de los capítulos más conocidos de El Quijote, la batalla de los molinos de viento. Pero antes de eso, me gustaría comentarles que en el capítulo 6 del Quijote se da un hecho muy importante. Se los leo mejor, ¿para qué se los platico? Es todo el escrutinio que se hace de la biblioteca de don Alonso Quijano. Es Feliciano de Silva uno de los autores preferidos de don Alonso Quijano. Sin embargo, la riqueza de la biblioteca de don Alonso se conoce en el capítulo 6, cuando el cura, el barbero, el ama y la sobrina deciden quemar los libros que han causado tanto daño en el caballero. Al momento de empezar con la selección de aquellos que irán a parar al fuego, por supuesto que son primero los 4 de Amadís de Gaula, son los primeros que eligen para ver si los queman o no. Estos Amadís de Gaula se salvan de la hoguera porque eran considerados los mejores de todos los libros de caballerías. Pero viene luego una larga lista de títulos y autores que son condenados o no, de acuerdo al conocimiento que se tiene de su contenido o de su reputación. Para que Don Quijote no siguiera con estas lecturas y se acrecentara su pérdida de juicio y creencia en caballeros, se decidió tapiar la biblioteca. Don Quijote despierta de un sueño dando voces y poco después va en busca de su biblioteca, misma que ha desaparecido por un muro falso que cubre el espacio de lo que fuera la puerta. Al preguntar por sus libros y aposento, le dicen que se los ha llevado el diablo, y después que no, que fue un encantador que llegó en la noche sobre una nube, montado en una serpiente, y que al partir, cuando se disipó el humo, ya no había libro alguno ni biblioteca, y que esto lo había hecho por la enemistad que tenía con el dueño de ese lugar, y que el nombre de este ser era Muñatón. Don Quijote corrige y dice que tal vez era Frestón, un sabio encantador que favorece a un caballero enemigo suyo, quien ha sido el causante de esta acción, porque está seguro que este mago hará hasta lo imposible por causarle muchos pesares, ya que al final Don Quijote vencerá a su protegido. Es a este Frestón a quien Don Quijote culpa de convertir los gigantes en molinos de viento para impedirle que alcance la gloria en tan importante batalla. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote en la batalla de los molinos de viento. Es pues el caso que después de haber sido nombrado caballero y atendiendo los consejos del ventero de que necesitaba un escudero como acompañante, Don Quijote decidió regresar a su hogar. En camino, se encontró con unos mercaderes a quienes exigía declarasen que no había mujer más hermosa que la sin par Dulcinea, a lo que los hombres no accedieron, y entre dimes y diretes, discusiones y golpes, el pobre Don Quijote ha quedado más golpeado que nunca a mitad del camino. Acertó a pasar por ahí un vecino que reconoció a don Alonso y lo llevó hasta su hacienda, en donde nuestro hidalgo estuvo 15 días en casa, muy sosegado, sin dar muestras de querer segundar ni tener siquiera unos primeros devaneos. En estos días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes, y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura
Algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio, no había poder de calmarlo o de averiguarse con él, dice el texto. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, que le acompañara, aunque el caballero estaba consciente que este vecino suyo era de muy poca sal en la mollera. En resolución tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder alguna aventura en que ganarse, en quitarme allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y se asentó por escudero de su vecino. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y a quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que le suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: no huyan, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa,
La volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras de sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él y con Rocinante. Válgame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al final han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Esta ha sido nuestra tercera entrega de lecturas del Quijote, en una actividad más de la promoción y fomento de la lectura que hacemos desde la Dirección General de Cultura del municipio de Guanajuato. Nos vemos mañana. Hasta pronto.